Buen día, reciban un cordial saludo. Quien les habla, el estudioso Esteban Eduardo Taimal Bermúdez, estudioso de tercer semestre de la maestría en Administración Educativa de la Universidad Manuela Beltrán. Reciba un cordial saludo, docente Ricardo Luciano Chaparro Arangüen, de la asignatura de Taller de Investigación 2. El día de hoy vamos a hablar acerca de los conceptos de investigación cuantitativa, investigación cualitativa y investigación mixta. Investigación cuantitativa. Este modelo de investigación se centra en el análisis e interpretación de datos numéricos e indicadores y estadísticas asociados en el objeto de estudio. Y para ello se centra en formular preguntas muy específicas acerca cómo y cuándo tiene el lugar el fenómeno de estudio, permitiendo asimismo al investigador recopilar información que puede ser plasmada mediante su análisis. En otras palabras, el objetivo de esta investigación es de objetivo lógico, racional y experimental. Dicho modelo tiene como finalidad interpretar la realidad mediante instrumentos y objetos medibles, es decir, cuantificables. Además, guía a la investigación a desarrollar conocimiento. Esta información fue sustraída del autor Pimienta Prieto y Orden Hodge 2017 en su libro Metodología de la Investigación, Competencias más aprendizaje más vida. Vamos a hablar acerca de dos definiciones muy importantes que son la investigación experimental y la investigación no experimental. En la primera nos habla acerca que la investigación experimental, como bien lo dice, es un proceso científico donde la persona a investigar trata de llevar a cabo estrategias metodológicas tanto analíticas como observables de sustentación que permite conocer el objeto de estudio, pero en este tiene la creatividad o la innovación de modificarlo. Es decir, un ejemplo, yo estoy haciendo mi investigación acerca de cuántos niños comprendieron el tema de de la investigación participativa en un colegio. En la investigación lo que hace es coger la muestra con la misma cantidad de número de estudiantes, tanto de edad, de sexo, los va dividiendo, él mismo va manipulando la muestra y va mirando las variables de una persona X, de una persona Y, es decir, si las dos personas de la misma edad tienen el mismo, piensan igual, si un hombre y una mujer que tienen la misma edad pueden pensar igual, si son de un mismo curso, si permanecieron mucho tiempo en las sesiones, si fueron de una prueba aleatoria o tienen el mismo conocimiento. Entonces aquí donde el investigador trata de hacer un experimento y lleva su proceso de investigación a mirar qué información o qué variantes o qué patrones surgen de ese proceso. Es decir, él todo lo acomoda a su preferencia, ¿sí? Utilizando la muestra, el objeto, el lugar de un método estratégico y analítico, ¿sí? Y por eso dice que durante esta investigación es hipotético y deductivo porque él hace las deducciones, pero los resultados se van realizando de manera progresiva y conceptual. Y la información es manipulable y como se va manipulando, también se va observando qué información va a salir. Sin olvidar que la información nueva o la información diferente no va a generar ni algún sesgo en en la hipótesis. Y en la investigación no experimental, es decir, es tal cual como se desarrolla. Un caso concreto. El investigador llega al aula de clases y quiere investigar acerca de la investigación participativa con un grado octavo. Esta muestra tiene 32 estudiantes. Él no escoge a la población,
no tiene un método, una estrategia conceptual o analítica observable, solamente que él va desarrollando su muestra y su objeto de estudio a medida como tal cual como está en el salón de clases. Es decir, que él no escoge ni la edad, ni el grado, ni la fecha, nada por el estilo, sino que él mismo va realizando su proceso de análisis y observación y en este proceso él ya tiene que haber tenido en cuenta ya entrevista, objetos de caso, objetos de campo, ¿sí? Digamos, diferentes instrumentos o diferentes estrategias anteriormente aplicadas para hacer sus respectivos análisis. Entonces aquí no se manipula la información, sino que él mismo se va adaptando a las circunstancias del objeto de estudio de acuerdo al lugar. Investigación cualitativa. Rol del investigador. Como bien lo dice, en esta parte se dedica a observar y a describir y a comprender los aspectos más significativos y relevantes de la propia realidad del objeto de estudio a través de diferentes técnicas que buscan construir una imagen más detallada de lo que se está estudiando. En la parte correlacional se busca Se busca generar una interpretación o una comprensión de la naturaleza de los datos, de una manera que la profundidad y la significación de las mismas experiencias objetivas permitan a los participantes detallar el concepto y las variables numéricas desde una parte investigativa, es decir, que busca explorar y descubrir los fenómenos más complejos, mientras estos buscan a su vez establecer relaciones numéricas y predecir resultados. Y por último, la parte comparativa y causal genera es mirar cuáles son las estrategias o los elementos para identificar las posibles relaciones de los conocimientos. Es decir, la causalidad es estricta o es intencional o es diversa o múltiple. Es decir, que para hallar la diferente información que tiene mayor relevancia se necesita más de diferentes instrumentos o de mayores estudios, se necesita una mayor participación o una visión compleja para dar respuesta a esta experiencia en diferentes casos y posiblemente dar mayor razones a ciertos resultados de manera contextual. Vamos a hablar acerca de la hipótesis, de las evidencias, las explicaciones, la sustentación, el análisis de los datos, la fundamentación, los procedimientos y los conocimientos. ¿En qué y cómo se relacionan esto en la investigación? Cuantitativa. En primera medida, vamos a hablar acerca de que la investigación cuantitativa busca la mayor objetividad posible en todos los procesos o rutas. Segundo, evita tener en cuenta los sentimientos y las creencias y los deseos y las demás tendencias que puedan generar o afectar algún resultado en el objeto de estudio. Tercero, la ruta cuantitativa sigue un patrón precedible y estructurado y se debe tener presente para las decisiones en la toma de decisiones del método cuantitativo. Tercero, en la mayoría de los estudios cuantitativos se presente generalizar los resultados y descubrir las variables, es decir, la muestra y la población. En un estudio cuantitativo se pretende también describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando así las hipótesis y la formulación de estas a través de la teoría, por significados que permitan generar estándares de validez y de confiabilidad deseados. Generalmente en estos procesos de investigación, la ruta se vale desde la lógica y el razonamiento deductivo que va desde lo general a lo particular.
Bueno, a continuación tenemos este gráfico del libro de Samper y Mendoza, Las rutas cuantitativas y cualitativas y mixto 2018. De acuerdo a esta información, tenemos el resumen de la información cuantitativa, que nos habla acerca de las características, acerca del proceso y acerca de las fortalezas. Nos dice que los planteamientos son específicos porque tienen que ser medibles y tienen que ser cuantificables. La orientación en variables son medidas, es decir, porque siempre responden a variables estadísticas, numéricas y siempre están con las ciencias experimentales. La prueba de hipótesis y de teoría. Generalmente se inicia con una hipótesis que generalmente son suposiciones que a medida que van realizando el investigador va permitiendo a estas a ser analizadas desde la parte científica, desde el conocimiento y desde la teoría y la práctica. Los diseños vienen establecidos, es decir, se comienza con una hipótesis, con una información que de manera secuencial permite desarrollarse una tras otra el paso a paso. Esta, a medida que el proceso cualitativo no tiene otro camino o otras variantes que se puedan retroceder. Esta sigue un camino secuencial directamente proporcional en la cual no le permite eh, equivocaciones ni errores. Los instrumentos son estandarizados porque generalmente buscan el apoyo estadístico y numérico. Es decir, que como bien lo saben, el conocimiento cuantitativo generalmente se da a través de las ciencias medibles, razonables, a través de la lógica. Por eso los sentimientos, las emociones, las creencias y la parte subjetiva del investigador no hace cuenta, sino los números y los datos, las variantes, los factores y los valores cuantificables son los que dan respuestas a este proceso de investigación. Los datos son numéricos porque aquí no se tiene como tal presente la información de los seres o de las personas que se está realizando la investigación, ni las emociones ni los sentimientos. El proceso es secuencial, orientado a la realidad objetiva, a través de datos, a través de la información. Es deductivo porque parte de lo particular a lo general, desde la información más relevante, desde la información que más poseo de la realidad real que tengo y cómo esta información va creando nuevos factores, nuevos patrones y cómo estos a su vez van creando una red de conocimiento de causa y efecto de manera procedimental de esta información que se va subyaciendo. Las fortalezas, representatividad y generalización de los resultados, control sobre los fenómenos y predicción de la réplica y predicción. Como se maneja el tema estadístico, generalmente siempre va a demostrar las probabilidades de la información. Entre mayor sea el número de probabilidades o de conocimientos, mayor va a ser la predicción. Bueno, vamos a hablar de algunas de las diferencias del enfoque cuantitativo y cualitativo. Dice, en el enfoque cuantitativo, el esfuerzo del investigador permite descifrar y responder las interrogantes: ¿qué, cómo, cuándo ocurren los fenómenos que son objeto de estudio? En el caso del método cualitativo, este tiene mayor interés por identificar por qué y cómo acontecen dichos fenómenos. Apoya en la recolección y resúmenes de datos cuantitativos, cualitativos, por medio de actividades de campo como la realización de entrevistas, así como la observación directa y el análisis de documental. Sus objetivos principalmente son describir y explorar la conducta humana en contextos específicos con la finalidad de describir patrones y temas y cualidades. Primero, contextual. Se centra en el estudio de los fenómenos del contexto espacio-temporal, pasado, presente y futuro, en el que tiene lugar
y en el cual se encuentran bien definidos y delimitados. B. Inductiva. Se caracteriza por recurrir al registro de los fenómenos o hechos particulares a través de la observación y análisis, con el fin de identificar causas generales de los fenómenos. Tercero, holística. Consiste en analizar las diversas y constantes interacciones que conforman en todo, es decir, en el caso de los fenómenos sociales, por los procesos de interpretación, interiorización, internos, externos, las emociones y que hacen parte del ser humano, es decir, el objeto de estudio de que asocia y que está cerca del ser humano. La investigación es flexible, pues permite de manera generalizada explicar diferentes puntos de vista y la interpretación y significados. El proceso de investigación. En realidad, la ruta cualitativa representa un conjunto heterogéneo o variedad de concepciones y visiones y técnicas de estudio no cuantitativas. Patrón de la investigación. La ruta cualitativa resulta conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes lo viven y cuando buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su significado. Cuarto, el estudio busca resolver características esenciales de la comunidad para lograr un cambio significativo, holístico, crítico, reflexivo de las problemáticas por medio de un proyecto de investigación que resulta para sus necesidades. Vamos a hablar acerca de las características esenciales del enfoque cualitativo. Primero, el proceso de investigación no tiene orden preestablecido, no son limitados y definidos por completo. Segundo, predomina la lógica y el razonamiento inductivo. Tercero, el procedimiento de indagación es flexible, se desplaza entre la experiencia y la acción. Cuarto, los procesos y resultados en forma de notas, diagramas, mapas y cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. Quinto, y la hipótesis se define previamente con el proceso y los resultados de estudio. Sexto, es naturalista, estudia expresiones de un contexto de la cotidianidad y desarrollo natural de la realidad. Séptimo, los análisis de datos e instrumentos de recolección de datos pretenden encontrar sentido con significados de las personas que les otorguen la información. Séptimo, octavo, la realidad interpretativa es convergente y participativa de todos los actores. La realidad se va modificando. Noveno, recopilar la información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los participantes y se construye conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno analizado. Décimo, se adquiere un punto de vista tanto interno como externo y una doble perspectiva analiza aspectos explícitos, conscientes y manifiestos así como aquellos explícitos, inconscientes y subyacentes. 11. Métodos de recolección de datos no estandarizados. El inicio completamente predeterminado. Los datos cualitativos consisten fundamentalmente en narrar las diferentes clases escritas, verbales, visuales como fotografías, imágenes, auditivas, sonidos y grabaciones de audio y audiovisuales. Y 11, pues no utiliza pruebas estandarizadas, los cuales pues son del método cuantitativo. La investigación cualitativa. Esta figura fue extraída del libro de Samperi 2018, Metodología de la Investigación, la ruta cuantitativa, cualitativa y mixta. Aquí hacemos un resumen de todo lo que abarca la investigación cualitativa. Primero, el planteamiento es abierto, se va realizando a través del mismo proceso que el investigador. Su campo de acción son las ciencias humanas o las ciencias sociales. Es orientado a cuestiones que nos ayudan a comprender el fenómeno o la realidad de una comunidad o o de una comunidad en particular. Diseños emergentes se van realizando a través de la misma información que se quiera recolectar. Eso se da a través de la misma imaginación y creatividad del investigador. Datos narrativos escritos, generalmente pues para mayor riqueza
del investigador, él a través de su mismo ingenio y de su misma lógica, recepciona esta información tanto escrita como verbal y utiliza diferentes medios para tener diferentes puntos de vista de comprensión, de interpretación, de reflexión de manera holística, interpretativa de los hallazgos que vayan surgiendo a través del objeto de estudio para solucionar la problemática que subyace. Los análisis se dan a través de una temática sobre una base de datos experimental, experiencial de la misma comunidad. El proceso no es divergente, es emergente, que recurre en cualquier momento, se puede dar de diferentes puntos de vista, de diferentes maneras, ¿sí? No es lineal, no es procedimental y no es riguroso como en el método cuantitativo o en la investigación cuantitativa. Las fortalezas, amplitud y profundidad de los resultados, mayor riqueza de las interpretaciones, mayor conocimiento de la realidad de la cual se está estudiando, naturalidad de las observaciones. Los participantes son el mismo objeto de estudio, el mismo investigador hace parte del objeto de estudio y puede aportar desde su misma experiencia conocimientos que pueden generar una mayor riqueza. Y es flexible. Bueno, para dar ya fin al proceso de la parte cualitativa, podemos ver que primero se surge desde una idea, el planteamiento del problema, la inmersión del campo, la inmersión en el campo. Generalmente este diagrama lo que nos explica es que todos los procesos, como bien lo hemos dicho, no es un proceso secuencial. No hay una línea que vaya de aquí a allá, sino que el proceso puede devolverse. Como no es un proceso que necesita rigurosidad y que no acepta, digamos, errores, se puede devolver y se pueden solucionar de la misma manera de acuerdo al contexto y de acuerdo a la necesidad. Por tal motivo, los mismos análisis, las mismas conjeturas o los mismos conocimientos que se vayan generando pueden retroalimentar a los demás procesos sin afectar a los demás procesos. Es decir, que es un proceso más libre, más flexible, en el sentido que si la información o las interpretaciones cambian, cambian lo demás, pero no afectan el proceso o el producto. Hemos llegado a nuestra parte de la investigación mixta, que generalmente es una investigación híbrida que combina los dos procesos, tanto de la investigación cualitativa como la investigación mixta. A mi parecer, creo que es una investigación completa que permite generalmente conocer los objetos de estudio, ser parte del objeto de estudio, conocer las realidades, sin tener tanta rigurosidad, pero teniendo una parte conceptual científica y una parte objetiva y subjetiva de la comprensión, interpretación y categorización de los resultados y de la información y posteriormente del conocimiento que surja de la investigación. Bueno, la ruta del método mixto generalmente es, primeramente no hay que olvidar que el método cualitativo y el método cuantitativo, al estar inversos en el método mixto, lo que busca este método es buscar las fortalezas que tiene cada uno. Es decir, cada subproceso que genera el método cualitativo y el método cualitativo buscan es enriquecer la parte del investigador y la parte del conocimiento, sin olvidar que los dos procesos trabajan de manera conjunta y desde la misma imaginación y creatividad de la persona que está haciendo la investigación. Generalmente, este proceso de investigación lo que busca es generar un mayor impacto del conocimiento a analizar y del mismo modo de tener una mayor comprensión de los resultados, sin dejar a un lado la parte objetiva y subjetiva que enriquece de manera los estudios o los fenómenos que se están analizando. Y
busca generalmente es generar una mayor apropiación del investigador para la indagación de los paradigmas, la exploración del objeto de estudio y la constatación de la información de una manera creíble, multidiversa y comprensible. Es decir, donde la parte científica de la parte lógica, desde lo inductivo a lo deductivo y desde la parte holística hasta la parte procedimental.